Buenas noches a todos los médicos de la plataforma Conectimed e invitados que nos acompañan esta noche. Mi nombre es Frida Camacho, responsable del área de capacitación en NILMED Iberoamérica, y tendré el gusto de moderar este evento titulado Higiene Nasal para el control de síntomas respiratorios, presentado por NILMED y su línea de productos Sinus-Rinse, a quienes agradecemos las facilidades para la organización de esta sesión. Antes de presentar a nuestro ponente, daré un preámbulo sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Las enfermedades respiratorias presentan una alta prevalencia, especialmente durante las épocas de bajas temperaturas, y suelen acompañarse de síntomas que generan molestias significativas e incluso limitan la realización de actividades cotidianas. Ante esta situación, resulta prioritario complementar el tratamiento médico con estrategias que permitan una reducción rápida y eficaz de los síntomas. En este contexto, la higiene nasal, mediante lavados o irrigación, se posiciona como una herramienta efectiva para mejorar la ventilación, disminuir la congestión y favorecer el bienestar respiratorio. En esta sesión virtual se hablará sobre la importancia de la higiene nasal y se destacarán los efectos positivos sobre el control y alivio de los síntomas respiratorios. Y para el desarrollo de esta sesión, quiero dar la bienvenida al doctor Juan José Soshiwa García, quien es médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con una especialidad en inmunología clínica y alergia por el Centro Médico Nacional Siglo XXI y la Universidad Autónoma de México. Realizó una estancia formativa en alergia a alimentos y medicamentos en Madrid, España. Cuenta con una certificación por el Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y es miembro del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia de la Organización Mundial de Alergia y de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Les recordamos que al final de la exposición del doctor Juan José Soshiwa daremos un espacio de 30 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, mismas que pueden ir colocando en cualquier momento en el chat de la plataforma. Sin más preámbulo, doy la palabra, al doctor Juan José Soshiwa. Le escuchamos, doctor, bienvenido. Hola Frida, gracias, buenas noches. Y buenas noches, doctores, gracias por estar con nosotros en esta charla. Vamos a revisar justamente un tema que creo que es sumamente importante. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Y que, bueno, generalmente en los últimos años, yo creo que ha hecho como mucho ruido este tema de la limpieza. Generalmente considero que el tema de la higiene nasal es algo que prácticamente todos hemos ocupado, pues yo creo que en esta época una vez al día al menos, ¿no? Es decir, o sea, que le hemos indicado a algún paciente que se haga una limpieza nasal. Pareciera que es algo como muy sencillo, porque creo que estamos como muy, yo digo que estamos como muy habituados a esto de indicar o de explicar a un paciente que realice la higiene, pero muchas veces, aunque tenemos idea de qué va la limpieza, como que nos ponemos, eh, como que le explicamos al paciente justamente de qué va, pero incluso a veces nosotros no tenemos muy claro de por qué se lo voy a mandar, cuánto tiempo, a qué dosis. Y creo que es sumamente importante que hoy en día podamos conocer que la limpieza nasal incluso no debería de ocuparse solo en enfermedades. Vamos a empezar justamente la presentación con una pequeña encuesta acerca de en qué escenarios ustedes suelen indicar este tipo de medida terapéutica, lo que sería la limpieza nasal. Generalmente les digo, tenemos esta idea de que el paciente que vive con síntomas nasales debe de ser aquel que ocupe justamente la limpieza. Pero a veces como que no tenemos claro justo ya sea la evidencia o el tiempo, por ejemplo, de uso que se tiene que ocupar. Al menos ahorita de lo que estamos viendo aquí en la encuesta, creo que la mayoría tienen claro que prácticamente cualquiera de las causas o enfermedades que estamos viendo aquí en la presentación pueden llegar a ser justamente ideales para poder ocupar una limpieza nasal. Entonces prácticamente ya estamos alcanzando el
62% de la participación. Ya si nos ayudan a terminar de votar justamente para compartirles el resultado. Pero bueno, creo que hasta ahorita sigue ganando la respuesta de todas las anteriores. Entonces, vamos a ver, prácticamente estamos aquí revisando, o están viendo ustedes también en la pantalla, como justamente un 73% de los que estamos aquí presentes solemos indicar o utilizar en nuestros pacientes en cualquiera de estas causas la limpieza nasal. Y justamente de eso va la presentación. Vamos a revisar cosas que son súper importantes de por qué y cuándo ocupar la limpieza nasal. Me gusta platicar o abrir este tipo de charlas con esta pregunta, sobre todo por el hecho de que al final de la presentación me gustaría que todos los que estamos presentes tengamos un poquito más claro para qué vamos a hacer este tema de la limpieza. Y la pregunta justamente con la que vamos a iniciar es cómo, o más bien, qué tan conscientes somos nosotros de lo que estamos respirando todo el tiempo. Quienes vivimos en una ciudad grande, y que creo que ya también ni siquiera tiene que ser una ciudad tan grande, estamos expuestos a temas de contaminación. Y el cambio climático, que prácticamente es algo que escuchamos desde hace muchísimo tiempo, pero que creo que hoy en día pues cada vez como que va haciendo más estragos en el tema del ambiente o en las cosas, ¿no? De las lluvias, los cambios de temperatura tan bruscos que llegamos a tener. Pero bueno, al final de cuentas, todo este tema, sobre todo la contaminación, poco a poco está generando cambios dentro de nuestra nariz, porque hoy en día se sabe que prácticamente todo el material particulado va a llegar a generar un proceso inflamatorio. Y no solamente material particulado, por ejemplo, carbono negro, que es una partícula que está en el medio ambiente. Solo por el hecho de estarla respirando, cualquiera de nosotros, sin que necesariamente tengamos ya una enfermedad como tal, va a condicionar que dentro de nuestra mucosa nasal exista un ambiente proinflamatorio. Y prácticamente el tener este ambiente proinflamatorio nos puede hacer propensos a cualquier cosa. Si yo no tengo alergia, justamente puedo empezar a tener, digamos que el ambiente ideal para que mi cuerpo reconozca antígenos ahora justamente como algo a través de lo cual pues ya estemos sensibilizados y empecemos a producir inmunoglobulina E específica y que eso se traduzca prácticamente en alergia. Pero imaginemos ahora en quien vive ya con una enfermedad de tipo alérgica o, por ejemplo, en el paciente que tiene el antecedente familiar de atopia. Obviamente va a ser como más fácil que este tipo de pacientes pues tanto desarrollen la enfermedad como quien ya la tiene diagnosticada pues que justamente presente una exacerbación. Entonces, recapitulando, no solamente los pacientes con enfermedad alérgica deberían de tener justamente un cuidado de la nariz, sino que prácticamente todos nosotros por el simple hecho de estar respirando, deberíamos empezar a preocuparnos en qué es lo que estamos introduciendo a través de ese aire a nuestra nariz. Porque también digamos que la parte buena de todo esto es que hay publicaciones recientes que demuestran que realizando una limpieza nasal, simplemente de introducir una solución salina que tiene cloruro de sodio, vamos a favorecer la producción de moléculas antiinflamatorias, que por excelencia aquí se han hecho estudios donde se demuestra producción de interleucina 10, que sabemos por excelencia que es una molécula antiinflamatoria. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar justamente esta diapositiva simplemente como un ejemplo de lo que sería rinitis alérgica o el tratamiento o abordaje ideal que deberíamos dar a nuestros pacientes. Pero podemos llamar también infección respiratoria o rinosinusitis. Realmente no vamos a enfocarnos tanto en tratamiento médico, porque creo que esto es donde pues prácticamente todos tenemos un contacto directo o estamos actualizados. Sabemos pues prácticamente que cualquier tipo de enfermedad siempre requiere un abordaje multidisciplinario. En cada uno de los padecimientos pues sabemos cuáles son los medicamentos de primera línea que tenemos que ocupar. Hablando específicamente de alergia o en general de alguna enfermedad que cause algún tipo de síntoma nasal, perdón, que cause algún tipo de síntoma nasal, generalmente el tema del control ambiental, pues va a ser importante que lo podamos o lo tengamos que modificar, porque pues sabemos que todo este relajo de los alergenos, el tema de cosas que puedan llegar a generar irritación, factores físicos o químicos,
pueden llegar a ser justamente un factor importante de una crisis. Y al último, que creo que es lo que generalmente llegamos a olvidar, está el punto que nos habla acerca de la educación. A veces, pues, puede llegar a ser que no tengamos el tiempo necesario en la consulta, y en muchas otras ocasiones yo creo y considero que es más bien el hecho de que pensamos o damos por hecho que el paciente conoce perfectamente su enfermedad. Creemos que justamente o consideramos que el paciente sabe de qué va la enfermedad. Y yo creo que generalmente ahí es donde existe mayor problema acerca de que el paciente no lo tiene muy claro. Sobre todo porque generalmente hablando de rinitis alérgica y rinosinusitis, que son enfermedades crónicas, el paciente como que no lo percibe como tal. Y algo que yo siempre les digo a los pacientes en la consulta justamente es que la enfermedad alérgica es una enfermedad crónica. Y por enfermedad crónica, aunque pudiera parecer un poco crudo, pues no se va a llegar a curar. Aún con el mejor tratamiento, aún ocupemos inmunoterapia o algún otro tipo de medicamento como algún biológico, la enfermedad básicamente se controla, pero no se cura. Ahora, bueno, en este tipo de pacientes, con un buen control de inmunoterapia o un biológico, por ejemplo, prácticamente los síntomas llegan a desaparecer o se controlan o disminuyen de acuerdo a la intensidad previa, ¿no? O en relación a la intensidad previa. Pero a lo que voy con esto es que, primero que nada, el paciente debe de tener claro que justamente es una enfermedad crónica, que tiene periodos de exacerbación y que tiene periodos de mantenimiento o periodos donde no tengo justamente un síntoma activo como tal. Y ahí es justamente donde entra el tema de la limpieza, porque pues prácticamente lo vemos todos los días en la consulta. El paciente que vive con una rinitis alérgica a veces considera, por ejemplo, que el tratamiento solo lo tiene que ocupar cuando tenga síntomas. Y prácticamente en la etapa donde no tiene ningún tipo de síntoma, generalmente olvida todo el tratamiento. Y hablando específicamente aquí de limpieza nasal, el paciente también cree que simplemente lava la nariz para poder quitar, no sé, el exceso de los mocos. O llega a utilizar la limpieza nasal simplemente para contrarrestar o evitar la obstrucción nasal. Pero realmente no es el por qué vamos a ocupar la limpieza. Y en la etapa donde ya se encuentra totalmente libre de síntomas, prácticamente olvida lo que es la limpieza nasal, ¿no? Y ni hablemos de otro tipo de medicamentos. Pero aquí es justamente importante que expliquemos y eduquemos en el sentido de que la enfermedad, aunque esté controlada, no deja de ser parte de un paciente que vive con una rinitis. Es muy común que los pacientes con rinitis alérgica y en general cualquier tipo de rinitis tengan fenotipos diferentes de rinitis, es decir, un paciente con rinitis alérgica a lo mejor tendrá un 80% de síntomas secundarios a la rinitis alérgica y un 20%, que es lo más habitual, o un 10%, depende de cada paciente, sus síntomas pueden corresponder a hipersensibilidad, que es pues básicamente esta respuesta exagerada a estímulos del ambiente, ¿no? Por esta respuesta del sistema parasimpático. Entonces, aquí básicamente el tema está en que los pacientes generalmente no lo perciben como tal, que su nariz es una nariz sensible y delicada, que prácticamente todo el tiempo requiere estar bajo un tratamiento como tal o un seguimiento. Revisando justamente lo que les decía acerca de las enfermedades, nos vamos a dar cuenta que por mucho la enfermedad estrella pues va a ser rinitis alérgica. Si nos damos cuenta, prácticamente 4 de cada 10 niños pueden llegar a vivir con algún tema de rinitis alérgica. Recordemos aquí que en esta parte, en el caso de la población pediátrica, sobre todo va a predominar mucho en mujeres, perdón, en hombres. Y cuando pasamos a la vida adulta, después del efecto hormonal, predomina en las mujeres. Una vez que empiezan justamente a menstruar, el efecto hormonal hace que justamente predomine hacia el lado de las mujeres. Y en el caso de los adultos, baja un poco el porcentaje, pero tampoco es un número nada despreciable, más o menos un 20 a 25% de la población mundial. Siguiente causa, justamente donde podemos llegar a ocupar el tema de la limpieza nasal o esta medida terapéutica, sería la rinosinusitis, que recordemos aquí en este caso tenemos dos cuadros diferentes. Una rinosinusitis aguda que puede ir de un 6 a un 15%, y aquí generalmente tiene que ver con infecciones virales
que posteriormente presentan una rinosinusitis. Y sobre todo aquí es mucho más frecuente en población pediátrica que se presente. En el caso de la crónica realmente varía muchísimo el porcentaje en el cual lo presenta la población, porque varía de acuerdo justamente de la población, la edad y la causa. Aquí podemos variar mucho en cuanto a números, como lo podemos ver en la diapositiva. Puede ir desde un 5.5 a un 28%. Y aquí recordemos que las causas pueden llegar a ser muchísimas, incluidos procesos inflamatorios, como lo sería rinitis alérgica, que no está bien controlada, problemas autoinmunes, problemas de defectos anatómicos, tabique, pólipos, muchísimas cosas que pueden llegar a causar inflamación, disbiosis y demás. Pero aquí hay que tener presente, sobre todo, que la rinosinusitis crónica, que generalmente tiene que ver con un proceso inflamatorio crónico, es muy poco frecuente o no es lo habitual que se trate de un proceso bacteriano agregado, sino que realmente es un proceso inflamatorio crónico cuando hablamos ya de este tipo de presentación. Y pues también las infecciones respiratorias, que sobre todo en esta etapa llegan a ser justamente un proceso que puede llegar a condicionar tanto propiamente los síntomas de la infección respiratoria, como en un paciente que ya vive con una rinitis alérgica o una rinosinusitis crónica, que es justamente una causa importante de una exacerbación. Y lo que les decía también, el tema de la contaminación, que hoy en día creo que no debemos de despreciar para nada, porque también la Organización Mundial de la Alergia a nivel mundial cada vez le da más importancia justamente a esto, porque hay algunas publicaciones o algunas estimaciones que existen de que más o menos para el año 2050 la mitad de la población mundial podría o podríamos ser alérgicos a algo a nivel respiratorio. Y también, bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque creo que poco a poco lo estamos viendo en la consulta. ¿Por qué nos tiene que hacer ruido esto? Porque generalmente el paciente que tiene, digamos que un antecedente de atopia, digamos que es quien uno espera que presente una alergia, ¿no? Buscando antecedentes, pues seguramente si papá o mamá tienen algún problema alérgico, seguramente el niño o la niña van a llegar a tener también un componente similar. Hoy en día está cambiando mucho esta presentación. Primero que nada, porque la edad de inicio de los síntomas puede no necesariamente ser la infancia. Hay pacientes que no se llegan ahorita que hemos visto en la consulta o surgió o se vio un incremento sobre todo de este tipo de pacientes después de la pandemia de COVID-19. 50, 60, 70 años que anteriormente no tenían como síntomas crónicos. De la nada empiezan con algún aparente cuadro gripal, se controla y a las semanas, a los meses, otra vez, ¿no? Y es lo mismo una y otra vez. Ciclos de síntomas nasales que se van a repetir de forma muy frecuente, ¿no? No hay antecedente de atopia, edades donde no debería de presentarse clásicamente y generalmente, bueno, pues son pacientes que van o acuden justamente con diferentes médicos de primer contacto tratando de buscar ayuda porque piensan que son procesos infecciosos y que el médico no los ayuda del todo y generalmente pues andan cambiando justamente de médico, van con especialista y justamente es hasta donde se encuentra ya o se sospecha justamente que probablemente sea algún problema de alergia de base, ¿no? Entonces, ser justamente como o tener en cuenta que hoy en día puede estar cambiando todo este proceso de cómo ver a una enfermedad alérgica, ¿vale? Y justamente dónde debo de tener presente que funciona la limpieza. Primero que nada, vamos a recordar justamente un tema que es central para poder entender por qué voy o debo de ocupar una limpieza nasal o por qué debo de indicarle a mi paciente que esté realizando una higiene nasal. Básicamente nos vamos a ir hacia lo que sería aclaramiento mucociliar, que recordemos que justamente es un mecanismo de defensa innato que básicamente lo que hace es, gracias al movimiento de los cilios, ayudar a que cualquier partícula, cualquier sustancia, cualquier microorganismo, cualquier objeto que se pueda llegar a encontrar justamente dentro de esa mucosa, gracias a este movimiento de los cilios, prácticamente puede llegar a ser eliminado. Recordemos que es este, digamos que movimiento o este
mecanismo más bien de limpieza natural del organismo, ¿no? Que prácticamente todo el tiempo los cilios pues justamente están moviéndose como si fuera el movimiento de las olas del mar y que gracias a esto pues básicamente mi cuerpo es capaz de eliminar cualquier cosa que tenga contacto con la luz del epitelio. ¿Qué es lo que pasa justamente cuando existe un proceso inflamatorio? Aquí en la diapositiva la imagen corresponde a asma, pero realmente es cualquier enfermedad inflamatoria, llámese rinitis alérgica o rinosinusitis o una infección respiratoria. El problema central es que los procesos inflamatorios disminuyen el aclaramiento mucociliar. De entrada, digamos que ese es el origen de todo el proceso que puede conllevar a que mi paciente tenga ciertos cambios. ¿Por qué? Para empezar, a nivel de los cilios, la inflamación condiciona que los cilios no se muevan como deberían. Prácticamente disminuye o inhibe el aclaramiento. Entonces, de entrada, este movimiento no se está llevando como se debería de llevar. ¿Eso a qué lleva? Pues obviamente a que cualquier cosa que tiene contacto con el epitelio, sobre todo alergenos o un potencial alergeno en quien todavía no desarrolla esta sensibilización, tiene mayor tiempo de contacto con ese epitelio. Entonces, pues el sistema inmune a través de las células dendríticas tiene mayor tiempo de contacto con ellos y puede favorecer en este ambiente proinflamatorio a que pues justamente se sensibilice o que reconozca ya el antígeno si es que tiene los anticuerpos preformados, ¿no? Si ya tiene una enfermedad alérgica. Esa es la primera parte. Siguiente, el proceso inflamatorio condiciona daño a la mucosa nasal justamente por liberación de radicales libres, por ejemplo. El hecho de que se disminuya el aclaramiento también va a condicionar que en esas zonas se empiece a acumular el moco. Literalmente existe un estancamiento de moco porque pues el moco se sigue produciendo de forma habitual, pero simplemente no se está eliminando como debería. Y otra cosa importante es que recordemos que prácticamente en cualquiera de esta zona del aparato respiratorio, pues vamos a tener todo este conjunto de microorganismos que conocemos como microbiota. Entonces, la microbiota, sobre ese moco que se encuentra aumentado en cantidad, empieza a haber una proliferación. Y yo les digo a los pacientes, literalmente es como si tuvieran las bacterias o los microorganismos una alberca de moco. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente en ese moco los microorganismos se empiezan a reproducir. Y justamente es el por qué los pacientes ven que el moco cambia de color, ¿no? O los papás o los cuidadores te dicen es que el moco ya se ve amarillo o verde, ¿no? Y aunque pareciera que ya, por ejemplo, en este tipo de situaciones el paciente requiere ocupar algún antibiótico, realmente es porque el aclaramiento no se está llevando a cabo como debería, ¿vale? Y también, bueno, a nivel de lo que serían las uniones laterales, justamente el proceso inflamatorio lleva a que las uniones tengan separaciones o exista una disrupción de la barrera. Entonces veamos cómo uno va a llevar al otro y al final de cuentas, pues vamos a tener como totalmente esta facilidad para que la inflamación favorezca a que tengamos tanto mayor cantidad de síntomas como en quien no vive con este tipo de enfermedades a un proceso aún más fácil de poder tener nuevo reconocimiento de antígenos, ¿no? O en el paciente alérgico, por ejemplo, que ya es, que está sensibilizado, por ejemplo, a los ácaros, el simple hecho de que tenga mayor contacto con todo este proceso inflamatorio, pues hace que tenga más contacto con otros antígenos, que eso es lo que pasa. El paciente que inicialmente es alérgico al ácaro, si no recibe un tratamiento como tal, pasa el tiempo y evoluciona o va ganando justamente mayor sensibilización, ¿no? Empieza al árbol, al pasto, a lo que pueda llegar a tener contacto con su ambiente como tal. ¿Qué es lo que pasa justamente con este aclaramiento? Este artículo, esta diapositiva que estamos viendo, nos va a presentar que a mayor severidad de la rinitis alérgica, el aclaramiento está más disminuido. Sabemos que la rinitis alérgica, digamos que tiene dos formas en las cuales la podemos clasificar de acuerdo a la presentación de los síntomas. Si están los síntomas presentes menos de 4 semanas y menos de 4 días a la semana,
La rinitis alérgica se considera o se clasifica como intermitente. Pero si la rinitis, por el contrario, está presente más de 4 días a la semana y más de 4 semanas, llamamos a esto un cuadro persistente. Entonces, pues se entiende que en un paciente más bien que se encuentra en un cuadro persistente, pues tiene muchos más síntomas que un paciente que está intermitente. Pues justamente aquí lo que hicieron los investigadores fue ver qué tan afectado estaba el aclaramiento, o sea, qué tan disminuido se encontraba de acuerdo a esta severidad. Y justamente aquí lo vemos en la parte inferior de la diapositiva. Un paciente con rinitis alérgica persistente que se cataloga como moderado a severo, es decir, que afecta su calidad de vida, que no puede hacer sus actividades cotidianas o que no puede dormir, tiene una disminución mayor que el paciente que tiene un cuadro leve. Es decir, a mayor severidad de la enfermedad, el paciente tiene más disminuido el aclaramiento mucociliar. ¿Ok? Bien. ¿Eso por qué es relevante? Porque, bueno, definitivamente el paciente debe de requerir, pues en esa mayor severidad, justamente algo que restaure nuevamente el aclaramiento. Y aquí también les presento en esta diapositiva un metaanálisis que yo les digo aquí, los investigadores hicieron una pregunta que a lo mejor ni siquiera nos hacemos cotidianamente, que fue justamente decir, ok, ya sabemos que el aclaramiento mucociliar se disminuye por el proceso inflamatorio. Ok, ¿qué es lo que ocupamos habitualmente para este tipo de pacientes? ¿Rinitis alérgica o rinosinusitis? Pues habitualmente lo que vemos aquí en la diapositiva, corticosteroides, algún descongestionante u ocasionalmente antihistamínicos, que sabemos hoy en día también existen combinaciones de corticosteroide con antihistamínico tópico. Y lo que vemos en la tabla son los principales medicamentos y si existe o no un efecto directo sobre el aclaramiento. Es decir, ya sé que está disminuido de acuerdo al paciente, ¿no? A su severidad de los síntomas. ¿Será que los medicamentos que le indico que ocupe de forma tópica dentro de la nariz causan algo más? O sea, además de que desinflama, además de que tiene el efecto antihistamínico, ¿disminuyen el aclaramiento? Esa fue la pregunta central del estudio. Y lo que nos vamos a dar cuenta, pues yo creo que nos podría dejar incluso pensando en si realmente, además de que desinflama, le estoy ayudando. Y el resultado justamente aquí está en el efecto. Nos vamos a dar cuenta que en algunos no encuentran un efecto directo, pero en algunos otros sí. Están viendo que cuando el paciente aplica cualquiera de estos medicamentos, incluso el aclaramiento mucociliar se disminuye. Entonces, digamos que hasta ahorita no es que ya no pueda ocupar ese tipo de medicamentos, sino que justamente aquí viene la importancia del por qué ocupar la limpieza nasal. Entonces, digamos que prácticamente hasta aquí estamos viendo el por qué mi paciente tiene que ocupar esto que conocemos como limpieza nasal. Y bueno, aquí justamente les voy a platicar que el tema de la limpieza nasal la podemos conocer de muchas formas que considero que son sinónimos. Tanto limpieza nasal como aseo nasal, como higiene nasal. Realmente el tema de la limpieza es algo que se ha ocupado desde hace muchísimo tiempo. Y yo les digo, es más bien un viejo aliado que creo que ahorita estamos más bien como volviendo a conocer. Estamos redescubriendo con cosas que pueden llegar a ser de utilidad para nuestros pacientes. La limpieza nasal surge justamente como parte del yoga. Es una técnica hindú que justamente utilizaban para o con la finalidad de poder limpiar la nariz, ¿no? Prácticamente con el dispositivo que estamos viendo aquí en la parte superior que se conoce como neti. Lo que ellos hacían pues era prácticamente introducir una solución que era agua, a través de la cual pues iban a limpiar toda la cavidad nasal. Y bueno, de esta forma ellos consideraban que prácticamente quedaba limpia la cavidad y que pues esto llevaba a que todo lo que llegaras a respirar pues pasara a través de un conducto totalmente limpio para que realmente pues el oxígeno llegara totalmente hacia los pulmones. Digamos que ese fue el inicio de la limpieza nasal. Sabemos que prácticamente cualquier cosa que tiene relación con la medicina, tratamiento, medida terapéutica o cualquier cosa que se ocupe con esta finalidad terapéutica, pues requiere de una evidencia científica.
Y justamente hasta 1895, yo creo que justamente pues en tantas personas que lo llegaban a ocupar, que tenían algún tipo de enfermedad, incluso veían que había una mejoría. Pues justamente en 1895 existe esta primera publicación, donde justamente se explica que esto de la limpieza nasal ayuda a controlar o a disminuir síntomas respiratorios. De esa fecha a la actualidad, ya justamente pues se han desarrollado muchísimas publicaciones que hoy en día sustentan el por qué tenemos que ocupar la limpieza nasal en las tres principales causas que veíamos previamente: rinitis alérgica, rinosinusitis y infecciones respiratorias. ¿Ok? Nunca hay que olvidar que el tema de la limpieza nasal es una medida simple. No por simple quiere decir que sea algo que no hay que darle importancia, que es a lo que voy. Pero el hecho de que sea simple garantiza también que sea algo seguro, porque prácticamente la limpieza nasal pues se hace con una solución salina. Y sobre todo, y lo más importante, es que hoy en día hay que tener en cuenta que son medidas terapéuticas que realmente van a ayudar o van a hacer una diferencia para mi paciente. Vamos a empezar justamente a revisar cada una de las enfermedades en cómo interactúa con la limpieza nasal. De la primera que les voy a presentar esta guía internacional es la rinitis alérgica. Recordemos que los niveles de evidencia pues justamente apoyan el por qué ocupar alguna medida terapéutica. Y en rinitis alérgica, hoy en día el nivel de evidencia para ocupar la limpieza nasal o la higiene nasal es un nivel de evidencia A. Esta guía, digamos que lo que hace es dividir a cada uno de los tratamientos disponibles hoy en día para poder explicar por qué ocupar algo, qué ventajas tiene o qué desventajas tiene. Y justamente de los puntos más importantes que nos resalta esta guía, sobre todo tiene que ver con la seguridad, porque justamente compara los diferentes tratamientos y sobre todo los disponibles que hay hoy en día, resalta mucho el perfil de la seguridad, porque prácticamente, como les digo, se realiza con una solución salina y que si yo comparo esta parte de la solución salina con cualquier otro tipo de medicamento, pues realmente el efecto casi es nulo en cuanto a efectos secundarios. También un punto que resalta en prácticamente cualquiera de los otros que compara es el costo, porque pues cualquier otro medicamento realmente o fármaco va a representar un costo mayor el fármaco comparado contra el aseo nasal. Y hoy en día, para rinitis alérgica, realmente tenemos que empezar a ver al aseo nasal como un tratamiento de primera línea. En algunos estudios todavía se puede llegar a ocupar como una monoterapia, solo a la limpieza nasal, pero en su mayoría, y hoy en día cada vez es mucho más frecuente, siempre ocupar al aseo nasal como un coadyuvante. Es decir, si yo ya sé que el paciente requiere de un corticoesteroide o de un córtico más el antihistamínico, la limpieza nasal es un coadyuvante a ese tipo de tratamiento. Y también un punto que me parece sumamente importante e interesante aquí en la limpieza nasal, sobre todo en esta guía, tiene que ver con la seguridad del uso de la limpieza, sobre todo en los niños, porque generalmente, bueno, sabemos que la limpieza nasal la puedo realizar o la puedo reajustar con temas de tonicidad, isotónica o hipertónica, y la hipertónica generalmente en población pediátrica como que generaba mucha duda si realmente no podría causar algún tipo de efecto secundario, ya sea desde un efecto tópico por la irritación, algún tipo de molestia que el niño pudiera llegar a presentar solo por la tonicidad. Y aquí más bien lo que hace la guía es reforzar el uso de las soluciones hipertónicas en una exacerbación, sobre todo en población pediátrica, porque recordemos que en los niños la rinitis alérgica condiciona descarga posterior o la rinosinusitis, y sabemos que esta descarga posterior en los niños es causante de tos. Entonces, justamente cuando indicamos el uso de la limpieza nasal en población pediátrica, ayuda mucho a controlar y regular todo ese proceso de la descarga posterior y bueno, de esta forma tenemos un mejor control del tos, ¿no? Bien, ahora hablando de rinosinusitis, aquí les presento lo que es la guía EPOS 2020, que es la última actualización. Específicamente esta guía es un position paper de Europa que
específicamente habla de rinosinusitis, tanto aguda como crónica. Y en el caso de la rinosinusitis crónica, lo que vamos a ver justamente es estos medicamentos en una tabla que nos compara justamente el nivel de evidencia. No les estoy colocando todos en la diapositiva, sino los que considero que son los que se ocupan más frecuentemente en la consulta. Y básicamente, pues siempre hay que tener en cuenta que los corticosteroides son la primera herramienta en la cual debemos de pensar para poder ayudar a desinflamar esa mucosa nasal. Y prácticamente, como lo estamos viendo aquí en la diapositiva, la limpieza nasal tiene el mismo nivel de evidencia, 1A. Y si lo comparo y lo estoy viendo aquí en la tabla, incluso algún descongestionante o hasta un antihistamínico que yo podría llegar a considerar que es la primera línea de tratamiento en un paciente con una rinosinusitis, realmente tiene nivel de evidencia inferior, es 1B. Por mucho tiene un peso superior tanto la limpieza nasal junto con el coadyuvante corticosteroide. ¿Ok? En la siguiente diapositiva justamente lo que vamos a ver es el algoritmo de cómo nos sugiere esta guía que podamos tratar a nuestros pacientes. ¿Qué es lo más importante? Aquí en la parte superior estamos viendo la rinosinusitis crónica, cómo es que debo de tratar al paciente, ¿no? Y en el primer recuadro, idealmente en Europa, que por eso aquí hice tratamiento inicial, el paciente ya está bien educado. O sea, él sabe de que tiene una rinosinusitis crónica, sabe de qué va una exacerbación, sabe cómo se presenta. En teoría, lo que el paciente en Europa tendría que hacer, pues es prácticamente lo que ya les decía, ¿no? Totalmente tener la educación de qué es una crisis y qué es lo que tiene que hacer en el tratamiento. Aquí lo vemos perfectamente, aseos nasales. ¿Qué va a desinflamar esa mucosa? Esteroides intranasales. Tercer punto importante, como les explicaba, la causa de crisis o de exacerbación generalmente no tiene nada que ver con bacterias. Entonces, la tabla lo deja muy claro en el algoritmo, evitar antibióticos. Y si el paciente ya sabe cuál es su exacerbante, pues definitivamente evitarlo. Y el tratamiento de aseo nasal y corticosteroide, de acuerdo a la guía, hay que ocuparlo por lo menos de 6 a 12 semanas. ¿Ok? Y luego aquí, si se dan cuenta, si el paciente no mejora, es cuando dice tratamiento de primer nivel. En teoría, si el paciente ya está ocupando lo que debería de hacer en casa y no mejora, es cuando ya va con el médico de primer contacto. En teoría. Y si se dan cuenta aquí en el siguiente recuadro, no cambia nada de lo que ya hizo el mismo paciente en su casa. Lo único diferente, pues, es que justo el médico, pues, tiene que revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Realmente que haya una buena adherencia y sobre todo revisar qué está pasando. O sea, ¿hay alguna comorbilidad? ¿Algo está exacerbado? ¿O realmente qué es lo que está ocurriendo? Pero realmente el tratamiento de base no cambia. Son aseos nasales y corticosteroides, ¿no? Y también evitar antibióticos, que lo deja muy claro la guía. Y el tratamiento, una vez que ya se hizo esta revisión, pues prácticamente se debe de continuar de 6 a 12 semanas. ¿Ok? Bien. En esta siguiente diapositiva lo que estamos viendo es el tratamiento para población pediátrica y realmente tampoco cambia nada. Educación, el hecho de iniciar aseos nasales, corticosteroides, y aquí lo único que te sugieren diferente, pues es que si el niño tiene dolor o algún tipo de incomodidad a nivel de lo que serían los senos paranasales, pues habría que indicar algún AINE o paracetamol, ¿ok? Pero prácticamente igual, tiempo de uso del tratamiento es igual que lo que habíamos visto en la diapositiva anterior en los adultos, 6 a 12 semanas. Ahora, ¿cómo es que funciona la limpieza nasal? A mí me gusta justo explicar o darles a los pacientes como estos detalles, porque creo que así les queda mucho más claro. Y justamente, bueno, en esta explicación que les doy, les explico todo esto de cómo funciona el aclaramiento y les explico que así funciona. Cuando yo tengo un proceso inflamatorio, una vez que controlo el proceso de la rinitis alérgica, por ejemplo, para que el aclaramiento mucociliar funcione como debería de funcionar o para que se restaure, por lo menos pasan 3 semanas. Entonces, justo son esas semanas donde el paciente tiene ese moco interminable, ¿no? Tiene esa descarga posterior que no disminuye. Pues básicamente es
por esto, lo central que les decía inicialmente, aclaramiento mucociliar. Entonces, ¿cómo es que funciona todo este tema del aclaramiento? Primero que nada, hay que tener en cuenta que cuando yo introduzco una solución salina, esa solución tiene una fuerza. Entonces, esa fuerza, primero que nada, tiene un efecto mecánico o genera un efecto mecánico sobre pues, las células epiteliales. Si justamente los cilios no se están moviendo, pues la solución salina lo que condiciona es nuevamente tratar como de empujar o de estimular ese aclaramiento mucociliar. Obviamente, pues esto hace que se mueva todo lo que esté estancado, mediadores inflamatorios, partículas, alergenos, cualquier cosa que esté justamente teniendo un contacto con este epitelio, ¿no? Entonces, digamos que de entrada, simplemente el efecto mecánico de introducir una solución favorece a que el aclaramiento mucociliar se pueda restaurar. Ahora, se ha demostrado justamente que cuando la solución salina tiene contacto directo con el epitelio, también, como les decía inicialmente, podemos promover la liberación de moléculas antiinflamatorias, como por ejemplo lo que sería interleucina 10. También hay evidencia que nos dice que cuando yo aplico esta solución, puedo promover la liberación de algunos antimicrobianos naturales. ¿Ok? Y también hoy en día la solución salina puede incluir bicarbonato de sodio. Y el bicarbonato de sodio justamente se ha demostrado tanto in vitro como in vivo que ayuda a que el moco disminuya su viscosidad. Y bueno, de esta forma, pues ese moco que está estancado puede ser mucho más fácil de poder eliminar. ¿Ok? Y pues también en un paciente que ya tiene una sensibilización y que es alérgico a algo en particular, pues obviamente el hecho de que yo esté moviendo y eliminando todas estas partículas, pues hace que pueda eliminar a ese enemigo y por lo tanto disminuye el tiempo de contacto contra ese alergeno como tal. Bien, una de las preguntas clave que generalmente nos hacemos o nos puede hacer el paciente es, ok, voy a hacer la limpieza, pero ¿con cuánta cantidad de sal? Hay que tener en cuenta que aquí existen dos escenarios posibles. Digamos que, primero que nada, un escenario isotónico y un escenario hipertónico. Y aquí básicamente yo les digo, es muy fácil de recordar cuándo y cómo. Un paciente con alergia. Su periodo de exacerbación es ahorita, en el invierno, ¿no? De noviembre a enero. Cuando tiene una exacerbación por alergia, una rinosinusitis o una infección respiratoria, lo ideal es ocupar concentraciones hipertónicas, porque justamente lo que voy a promover es justamente lo que vamos a ver ahorita en la diapositiva. Y lo isotónico lo debo de reservar para un paciente que está bien controlado, es como para la etapa de mantenimiento. O, por ejemplo, para pacientes como nosotros que nos queremos empezar a preocupar en una limpieza nasal. O el paciente a lo mejor que tiene un síntoma nasal, pero no por tanto problema inflamatorio, no sé, el paciente que ocupa oxígeno o que empieza con una rinitis gustatoria, una rinitis en el embarazo, no sé, síntomas que a lo mejor no son tan complejos, podemos ocupar una concentración isotónica. Bien, ahora lo hipertónico, recordemos, es para crisis o exacerbación. La pregunta aquí es, ok, ¿hasta cuánta sal le puedo poner? Idealmente, no me puedo pasar más allá del 3% de la concentración de la sal, porque inicialmente y de los estudios mayores a unos 10 años tal vez, a veces ocupaban más cantidad de sal, pero hoy en día está totalmente demostrado que si yo ocupo una limpieza por arriba del 3% de sal, lo que voy a condicionar es una ciliostasis. O sea, estoy haciendo que los cilios se muevan menos de lo que ya se están moviendo por la enfermedad. Entonces, nunca más de 3%. ¿Ok? ¿Y por qué voy a ocupar lo hipertónico cuando hay una exacerbación? Lo que se ha demostrado justamente cuando se compra tanto isotónico como hipertónico en crisis es que lo hipertónico, por la simple concentración de la sal, es que va a condicionar un efecto osmótico, que eso lo sabemos claramente. Y el efecto osmótico condiciona que disminuya la inflamación. ¿Por qué también lo vamos a indicar? Porque justamente cuando yo utilizo una solución hipertónica,
promuevo la liberación de calcio y de esta forma, al liberar calcio, promuevo que los cilios nuevamente se puedan restaurar en este movimiento. ¿Ok? En los artículos que ahorita vamos a ver un metaanálisis que comparan lo isotónico contra lo hipertónico, los síntomas se van a controlar mucho más rápido en un periodo más breve cuando utilizamos una concentración hipertónica. En el caso de los niños, ya lo veíamos, realmente es en quienes tiene un mayor efecto sobre el control de la tos, que es condicionada por esta descarga posterior. Y cuando utilizamos esta concentración hipertónica en un paciente que tiene una exacerbación de los síntomas, pues va a ser mucho más fácil que disminuyan y se controlen los síntomas, y esto obviamente va a llevar a que disminuya el uso de los medicamentos. ¿Ok? Digamos que uno conlleva al otro. Y justamente aquí lo podemos ver un poco más claro en esta diapositiva, donde pues se resume justamente en esta tabla lo que les acabo de explicar. Pacientes con secreción nasal, con la rinorrea, pacientes con la congestión, la cefalea o esta sensación de presión a nivel de los senos paranasales, y aquí al final una mejoría en general de los síntomas. Prácticamente en todos van a estar hacia el lado del hipertónico, ¿vale? Contra lo isotónico. Entonces, prácticamente, recordemos, hipertónico es igual a exacerbación. Otra pregunta clave justamente es si la solución salina tiene que incluir o no bicarbonato de sodio. Inicialmente los estudios que se hicieron generalmente eran estudios in vitro, que prácticamente pues se demostraba que pues simplemente la viscosidad del moco se disminuía y pues se entendía que se podía eliminar con mayor facilidad. Hoy en día ya hay algunos estudios clínicos que demuestran también esta parte, aunque realmente todavía son pocos los que tenemos a nivel mundial. Pero se demuestra en estos que justamente las soluciones, ya sean isotónicas o hipertónicas que contienen bicarbonato, sí van a ayudar a que el efecto sea mucho mejor a nivel ciliar, o sea, restauran mucho más rápido este aclaramiento mucociliar. Y aquí realmente no depende para nada de si sea isotónica o hipertónica. El efecto es independiente del efecto de la tonicidad. Otro efecto u otro beneficio que también se ha demostrado es que, por ejemplo, un paciente que ocupa una solución salina simplemente se ha comparado contra una solución salina que incluye bicarbonato de sodio. Los pacientes que utilizan una solución salina simplemente en ocasiones pueden llegar a referir algún tipo de efecto secundario relacionado con la tonicidad, con la sal. Y generalmente pues tiene que ver con un poco de escozor, del prurito en la nariz, un poco de ardor. Y generalmente cuando yo agrego o incluyo el bicarbonato, se observa que los síntomas o los efectos adversos por el uso de la sal son menos frecuentes, porque justamente ayuda también con un tema de pH. Y pues justamente de esta forma podemos disminuir la presencia de algún tipo de efecto secundario, sobre todo relacionado con la tonicidad. Y en general, pues también se observa que el uso del bicarbonato pues disminuye este tipo de efectos secundarios. Siguiente pregunta que también puede llegar a generar un poco de duda es ¿cuánta cantidad de solución debo de utilizar justamente en mis pacientes? Primero que nada hay que tener en cuenta que existen dos categorías totalmente diferentes de qué dispositivos existen para poder hacer la limpieza nasal. El primer dispositivo, digamos que es el dispositivo que he conocido toda la vida. Un dispositivo de agua de mar, un dispositivo como una jeringa, un dispositivo como una perilla. Prácticamente cualquiera de estos dispositivos son dispositivos que por lavado nasal me van a dar menos de 100 mililitros. Y totalmente lo opuesto sería el dispositivo que me otorga más de 100 mililitros. Prácticamente cualquier dispositivo que me otorgue menos de 100 mililitros se conoce como dispositivo de bajo volumen. Y todo dispositivo que me otorgue más de 100 mililitros se conoce como dispositivo de alto volumen. Y también en esta parte ha cambiado mucho porque
a lo mucho tendrá unos 3, 4 años que cambió el punto de corte, porque anteriormente eran 200, menos de 200 y más de 200. Pero hoy en día se ha demostrado que 100 ya es considerado un alto volumen. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias? El bajo volumen, yo les digo, prácticamente se reserva hacia cavidad nasal. Y alto volumen sería ya el equivalente a tener una limpieza como más profunda, como que tenga un mayor alcance más bien, que prácticamente aquí sería el equivalente a pensar en una cavidad nasal, pero también en senos paranasales. Ahora la pregunta justamente es, ok, alto y bajo volumen, ¿cuál debo de ocupar en mis pacientes? Y también una pregunta que generalmente puede llegar a surgir justamente con esto es lo relacionado con si a un paciente, por ejemplo, pediátrico, el hecho de ocupar un alto volumen le puede considerar o le puede causar más bien algún tipo de efecto secundario. Justamente aquí lo vamos a revisar en este artículo que nos ayuda a esclarecer justamente si un paciente pediátrico puede llegar a tener un mayor número de efectos secundarios relacionado con el uso de un alto volumen. Y aquí justamente en este estudio lo que vamos a ver es un total de 74 niños que tienen una infección aguda, en este caso una rinosinusitis aguda. Por el tipo de estudio y de los criterios de inclusión, ellos estaban ocupando una solución salina, en este caso hipertónica al 1.25%. La mitad de los niños hacen la limpieza con una jeringa de 20 mililitros y la otra mitad con el dispositivo de alto volumen, que en este caso es Sinurins, de 240 mililitros. Aparte, estaban recibiendo tratamiento con el antibiótico y antihistamínico, pero bueno, así fue el criterio de inclusión. La pregunta es, ¿será que los niños que ocupan el alto volumen tengan más efectos secundarios que los que ocupan la jeringa? Y pues justamente es lo que vemos en la siguiente diapositiva, el cuadro de los resultados. Lo que se hace en el estudio es, se les enseña cómo se ocupa la jeringa y se les enseña cómo se ocupa la botella de alto volumen, el Sinurins. Y se da un seguimiento de forma telefónica a la primera y a la segunda semana. ¿Cuáles son los resultados? Los niños refieren que prefieren ocupar más la botella que la jeringa. Es decir, el grupo de los niños con la botella les gusta más ocupar la botella que los niños que ocupan la jeringa. Básicamente porque el ocupar un dispositivo de alto volumen de este tipo, digamos que tiene un uso estandarizado, comparado contra la jeringa, que realmente pues la presión uno no la va a regular. Entonces eso genera incomodidad, eso genera dolor y en ocasiones pues que la solución ingrese a espacios donde no debería de ingresar, por ejemplo el oído, ¿no? Siguiente punto importante que vemos aquí en la tabla. El uso de dispositivos de alto volumen, justamente por el alcance que tienen, conforme van pasando las semanas, disminuyen el uso de los medicamentos, es decir, del antihistamínico, y esto pues disminuye más en los dispositivos de alto volumen que en la jeringa, que sería el dispositivo de bajo volumen. ¿Qué otra cosa es importante? Uno diría, bueno, pues a lo mejor la botella, el alto volumen, condiciona mayor efecto secundario. Ya les decía, aquí el uso del alto volumen tiene que ver con un dispositivo estandarizado. Y pues justamente lo vemos aquí en los efectos secundarios. Hay más molestias o más incomodidad en los niños que ocupan la jeringa que en aquellos que ocupan la botella. ¿Ok? Bien, un objetivo secundario de este estudio fue preguntarse si esta botella, justamente como se ocupa en muchas ocasiones, si puede llegar a generar algún tipo de contaminación. Es decir, si en la botella puede existir algún tipo de crecimiento bacteriano. Y lo que se hace, pues, es tomar cultivos de la botella, del dispositivo, y se toman cultivos del paciente, de la mucosa del paciente. Y básicamente lo único que se observa es que en cada botella vive la microbiota del paciente. Es decir, son las bacterias de cada uno de los pacientes. Pero a largo plazo, o sea, en el tiempo que se da seguimiento, el hecho de que existan estas capas de biofilms realmente no condiciona ningún riesgo mayor a que el paciente tenga infecciones. Que esa parte también es bien importante, sobre todo en
este tipo de pacientes que ocupan los dispositivos de alto volumen, sobre todo hay que tener un cambio del dispositivo por lo menos cada 3 meses, que sería algo similar como ocupar un cepillo de dientes. Y básicamente es por higiene. ¿Ok? Bien. Lo mismo, pero ahora en adultos. Aquí básicamente lo que se hace fue tomar pacientes que tienen rinitis alérgica persistente y se dividen en 2 grupos. Son aquí 116 adultos, la mitad que ocupen una jeringa y la mitad que ocupen la misma botella, 240 mililitros. Adicional a la limpieza nasal, pues se le da el tratamiento convencional, en este caso fluticasona intranasal y un antihistamínico que fue loratadina. Y aquí, por escala visual análoga, lo que estamos viendo es que los pacientes prefieren justamente ocupar la botella porque en ellos disminuyen más los síntomas comparados contra los que ocupan la jeringa. Y digamos que como parte del estudio también les preguntan a los pacientes, de acuerdo a diferentes opciones, por qué prefieren ocupar la botella. Y lo que ellos resaltan en muchas ocasiones, o en la mayoría de ellos, es justamente porque es un dispositivo fácil de ocupar. Realmente la curva de aprendizaje es prácticamente muy rápida, o sea, no hay una forma en la cual si yo le explico al paciente cómo se ocupa, que no le quede claro cómo lo debe de hacer, y sobre todo por la satisfacción del uso. Es mucho más fácil de que el paciente tenga un control adecuado de los síntomas y más rápido que comparado contra el paciente que ocupa solamente la jeringa. ¿Ok? Bien, aquí en esta diapositiva tenemos un video que no se va a ver por la presentación, pero pareciera que hasta ahorita les estoy explicando que el alto volumen, digamos que es lo mejor que existe, ¿no? Y que realmente ya nadie debería de ocupar el bajo volumen. Realmente no. Yo les digo, depende mucho de cada paciente. Incluso hasta en el mismo paciente podría llegar a ser una opción complementaria alto y bajo volumen. Por ejemplo, soy un paciente que tiene una rinosinusitis, está exacerbada. Por definición y por el alcance que tiene, yo sé que debe de ocupar un alto volumen. Y a lo mejor el paciente no tiene toda la facilidad para hacer la limpieza que le dejo cada 12 horas, porque a lo mejor trabajo, estudio, cualquier cosa. Lo que puedo hacer justamente en ese paciente incluso es complementar, que a lo mejor la limpieza que me hago en la casa se haga con el alto volumen y a lo mejor la limpieza intermedia que se hace en la mañana o en la tarde, que se puede hacer con un dispositivo de bajo volumen. La cosa es que hay que saber cómo se ocupa un dispositivo de bajo volumen. Por ejemplo, cuando yo ocupo un dispositivo de bajo volumen, lo que hace el paciente generalmente es disparo, disparo, no es rápido, es un segundo, un disparo de cada lado. Eso no es del todo correcto porque se ha demostrado que si yo por lo menos presiono 5 segundos el dispositivo de cada lado, voy a obtener 1 mililitro de solución. Es decir, si dejo presionado 5 segundos de un lado y 5 del otro, ese mililitro de solución sí cubre completamente la cavidad nasal. Entonces, también eso es importante que le expliquemos al paciente. Tiempo mínimo, 5 segundos. ¿Ok? Y prácticamente en el alto volumen es totalmente lo opuesto, porque desde el momento en el que yo empiezo a presionar el dispositivo, prácticamente la solución ingresa en el primer segundo, cubre totalmente la cavidad nasal y prácticamente llega a alcanzar la entrada de los senos paranasales, ¿no? Que les digo, por definición sería enfermedad rinosinusal. O, por ejemplo, en pacientes que puedan llegar a tener, no sé, algún cuadro muy complejo, en los niños que tienen una producción muy importante de moco, pues preferimos ocupar el alto volumen contra bajo volumen. ¿Ok? Pero bueno, les digo, depende mucho de cada paciente. No es que el alto volumen sea lo que llega a sustituir totalmente a los aseos nasales. En esta diapositiva justamente lo que estamos viendo es ahora de forma un poco más gráfica cómo es que ingresa la solución salina. Lo primero que cubre, sobre todo en el alto volumen, sería cavidad nasal. Posterior a llenar la cavidad nasal, ingresa hacia seno maxilar ipsilateral del lado donde se está haciendo la limpieza. Y prácticamente a la par ahí inunda lo que sería etmoides, esfenoides, frontal y posteriormente sale del maxilar contralateral, que aquí en las imágenes que estamos viendo de frente se ve mucho más claro, ¿no? Ingresa en el maxilar ipsilateral,
etmoidal, esfenoidal, frontal y luego recorre hacia el maxilar contralateral, ¿vale? Digamos que esa es la secuencia en la cual la solución salina ingresa dentro de nuestro cuerpo. Otra duda frecuente que puede llegar a surgir de forma habitual es ¿en qué posición voy a colocar la cabeza? Aquí hay muchas posiciones que pueden llegar a ser de utilidad y sobre todo hay que tener en cuenta que la que recomendamos habitualmente tiene más que ver con la comodidad del paciente. Idealmente la que más ocupamos es la que está aquí en la parte inferior derecha, que sería colocar la cabeza hacia el frente, inclinada hacia abajo 45 grados. Es la que más se ocupa. Tiene un buen alcance hacia senos paranasales y sobre todo es fácil porque el paciente tiene toda la comodidad de prácticamente estar frente a un lavamanos, ¿no? Y la solución que ingrese de un lado y salga del otro. Pero hay que tener en cuenta que existen más posiciones que a lo mejor no son tan cómodas o que a lo mejor no es tan fácil que el paciente, por ejemplo, si va a ocupar un alto volumen, que las pueda adaptar. Porque, no sé, si hablamos aquí de esta posición, la que vemos en la parte superior derecha, sería lo mismo de 45 grados, pero hacia la parte posterior. Esa posición y esta que estamos viendo hacia el lateral, prácticamente a 90 grados, es ideal para cobertura de senos maxilares. O sea, si yo coloco hacia atrás 45 grados o hacia lateral 90 o 90, se alcanza mucho más fácil senos maxilares. Pero, pues obviamente no es tan cómodo porque a lo mejor el paciente ocupa el alto volumen y prácticamente la solución ingresa y escurre totalmente. Entonces, no sé, en algún tipo de paciente que yo considere que ocupa este tipo de limpieza o de estas técnicas, de estas posiciones, si ustedes lo consideran necesario, yo les diría que podría a lo mejor recomendarse durante el baño del paciente, que a lo mejor ya que está en la regadera, está en su baño, dentro de la regadera, pues justamente al momento de bañarse, pues sea cuando coloca la cabeza en estas posiciones y pues prácticamente la solución sale junto con el moco, pero en los minutos que sigue se va a enjuagar. Entonces no habría como mayor problema. Pero básicamente recordar que es una técnica sobre todo o una posición que recomendamos por comodidad. ¿Ok? Bien. Otra de las preguntas que les platicaba y les presentaba inicialmente era ¿cuánto tiempo debo de ocupar la solución? Inicialmente como que surgió mucho esta duda, ¿no? De no se la puedo mandar al paciente más allá de tanto tiempo porque seguramente eso causa efectos secundarios. Una de las principales dudas, yo creo que tiene que ver más con el hecho de saber si afecta o no a la microbiota. La verdad es que hoy en día cada vez hay más estudios, pero no existe como que un consenso, una guía internacional que nos diga particularmente el lavado nasal hasta cuánto tiempo lo puedo llevar. Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo en esta diapositiva una publicación que se hace en seguimiento a 108 pacientes que tienen una rinitis alérgica a lo largo de 20 semanas, o sea, prácticamente serían 5 meses. Y lo que se observa es que a lo largo de esos 5 meses no hay cambios en la microbiota, que ya es un tiempo pues prolongado, ¿no? Que esa era una de las preocupaciones. ¿Cuánto tiempo aquí se ocupa en los pacientes? Cada 12 horas, que es como una dosis recomendable, ¿no? 12, 24 horas. Y el beneficio que se observa es que aunque el paciente ya no vive con una exacerbación en esos días que ocupa la limpieza nasal, el paciente, como les digo, es muy frecuente que tenga otros fenotipos de presentación de los síntomas, ya sea por hipersensibilidad o alguna otra causa de rinitis. Y, por ejemplo, en ese tipo de pacientes que puedan llegar a tener algún tipo de síntomas como rinorrea u obstrucción, independientemente del tema de la alergia, el hecho de que haga una limpieza nasal ayuda a que los síntomas se puedan controlar, ¿vale? Pero bueno, a largo plazo no hay algo a la fecha que nos diga que no lo podemos ocupar porque causa algún tipo de cambios en la microbiota. Bien, otro punto donde también existió un cambio muy importante después de la pandemia fue con las infecciones respiratorias. Porque sabemos que pues básicamente en el tiempo de pandemia trataron de surgir muchos medicamentos o tratamientos para tratar de que el cuadro inflamatorio o de la infección no fuera tan complejo. En algún punto, en la India, justamente un grupo de investigadores lo que hacen es decir, bueno, a ver, se está tratando de buscar una solución o un tratamiento, ¿qué hacemos?
y revisan que justamente un año previo se publica el artículo que vemos aquí en la parte superior. Es un artículo que se hace en adultos que tienen una infección respiratoria y a todos ellos a través de PCR determinan que tienen una infección respiratoria de tal virus. Pues resulta que 33% de estos adultos tienen un tipo de coronavirus y a todos los pacientes que se incluyen en el estudio les indican hacer una limpieza nasal con una solución salina hipertónica. Además de que hacen una limpieza nasal, realizan gárgaras con la solución salina, que en este caso es al 3%. ¿Y qué es lo que se observa? Como dan seguimiento con carga viral, lo que se observa es que baja la carga viral, disminuyen los síntomas, disminuye la severidad de los síntomas y como baja la carga viral, disminuye también el riesgo de presentar un contagio hacia personas cercanas de este tipo de pacientes. Ese es el artículo que ven hace un año y justamente ya en 2020 publican este artículo que vemos en la parte inferior, donde se retoma esta parte de que una tercera parte de los adultos tenían coronavirus y dicen, bueno, a ver qué pasa en COVID-19. Lo que se observa o lo que se concluye es que cuando yo ocupo una solución salina hipertónica, dentro de la mucosa nasal, lo que hace la mucosa es transforma el ácido hipocloroso transforma el cloruro de sodio en ácido hipocloroso, que prácticamente es cloro, obviamente a niveles microscópicos, pero justamente el ácido hipocloroso es el responsable de destruir al virus, bajar la carga viral, disminuir severidad de los síntomas y que bajemos el riesgo del contagio, ¿no? Y pues de ahí prácticamente han existido un montón de artículos que justamente recomiendan el uso de limpieza nasal en infecciones virales, el virus que sea prácticamente, ¿ok? Bien, hablando acerca de efectos secundarios, hay que tener en cuenta que pues prácticamente cualquier medida terapéutica los puede tener. El lavado nasal no es la excepción, pero generalmente tiene que ver con técnica incorrecta. Realmente la técnica es súper importante. En general, ¿qué es lo que podemos decir de la técnica? Pues prácticamente cabeza inclinada al frente 45 grados, sobre todo con alto volumen. Y al momento de hacer la limpieza, lo primero es abro boca grande, respiro a través de la boca y el dispositivo lentamente lo voy a presionar. Más o menos, yo les digo a los pacientes que cuenten del 1 al 5. Es un tiempo en el cual yo presiono muy despacio el dispositivo, la solución ingresa, lava de un lado, escurre del otro, se vacía a la mitad y vamos del otro lado. Pero más o menos eso. Abro boca grande, respiro grande y presiono el dispositivo lentamente. ¿Ok? Bien, y en su mayoría este tipo de efectos secundarios, les digo, son por técnica incorrecta. Pero si yo le explico al paciente, pues no van a ser causa por la cual el paciente deje el tratamiento. ¿Ok? Bien, entonces para finalizar prácticamente, ¿por qué es importante realizar el tema de la limpieza nasal? Ya lo vimos, hoy en día es tratamiento de primera línea en las enfermedades que revisamos el día de hoy. No hay que verlo como monoterapia, es un coadyuvante al tratamiento. Tiene excelente perfil de seguridad, prácticamente los efectos secundarios son muy pocos, sobre todo relacionado con el uso incorrecto de los dispositivos. Comparado contra tratamientos convencionales, pues representan un bajo costo y si bien no lo debo de ocupar como una monoterapia, hay artículos en sí que solo se ocupan como tal y demuestran que en sí la limpieza nasal disminuye los síntomas y mejora calidad de vida. ¿Ok? Entonces, bueno, ya para prácticamente poder finalizar, vamos con la siguiente pregunta para ver justamente qué es lo que nos llevamos de esta plática. Y bueno, básicamente aquí, ¿qué es lo que ustedes consideran correcto de acuerdo a lo que abordamos relacionado con la limpieza nasal? Vamos a dar un poco de tiempo justamente para que la puedan leer a detalle y vamos a ver ahorita justamente qué es lo que consideramos la mayoría relacionado con ese tema de la limpieza. Muy bien, bueno, vamos viendo cómo poco a poco empieza a incrementar el porcentaje y hasta ahorita, en su mayoría, todos están de acuerdo en que la limpieza nasal favorece el aclaramiento mucociliar porque justamente se va a ocupar como un complemento al tratamiento. Pero vamos viendo cómo va avanzando, ya casi estamos en un 42% y creo que todos estamos de acuerdo en esta alternativa. ¿Ok? Muy bien, seguimos en 45 y
pues el porcentaje creo que no se va moviendo mucho con la respuesta y bueno, creo que nos quedó muy claro, ¿no? El por qué debemos ocupar justamente esta parte de la limpieza nasal como este complemento a un tratamiento, sobre todo lo relacionado con lo que les decía de el punto clave de todo este proceso inflamatorio es restaurar el aclaramiento mucociliar, ¿ok? Y bueno, ya prácticamente estamos alcanzando esta mayoría. Todavía no llegamos a un 60%, nada más si nos ayudan a terminar de votar para poder prácticamente terminar la plática, que bueno, creo que ya no está avanzando mucho, pero bueno, del 56% que terminaron de participar, todos estamos de acuerdo en la respuesta correcta, que justamente es que favorece el aclaramiento mucociliar, por lo que debería de ser un tratamiento complementario a un paciente con síntomas nasales. ¿Ok? Muy bien. Regresamos a las diapositivas, por favor. Y prácticamente para finalizar, algo con lo que me gusta cerrar este tipo de pláticas, primero que nada, siempre es invitarlos a ponernos justamente a ver de una forma diferente al tema de la limpieza nasal. Porque básicamente creo que es algo en lo cual todos podríamos aportar desde el lugar en donde nos encontremos. Realmente a nivel mundial no son tantas las publicaciones, o sea, sí existen, pero no como podríamos hablar de otro tipo de enfermedades o de algún tipo de tratamiento. Siguiente, en México no hay ninguna publicación como tal que hable, perdón, de limpieza nasal, no como revisión, porque sí la hay, sino como un estudio como tal, o sea, realmente en pacientes, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, los invito prácticamente a poder invitar justamente, ya sea en sus hospitales, en donde se encuentren cada uno de ustedes, justamente a tratar de investigar qué es lo que pasa con este tipo de pacientes, porque considero debería de aportar muchísimo y prácticamente serían de los primeros autores en hablar acerca de este tema, al menos aquí en México. ¿Qué es lo que los invito a llevarse justamente de esta plática? Sobre todo a que veamos ahora de una forma diferente a la limpieza, que justamente se debe de ocupar como un coadyuvante al tratamiento, que el nivel de evidencia es 1A, es decir, prácticamente es el nivel superior de esto relacionado con cualquier otro tipo de tratamientos o de opciones farmacológicas que se ocupan hoy en día. Que básicamente el centro o lo que debo de recordar es que favorece el aclaramiento mucociliar, que prácticamente la dosis la debo de individualizar en cada paciente, isotónico mantenimiento, hipertónico exacerbación, y que prácticamente el punto de corte para poder llamar a un dispositivo de alto volumen serían 100 mililitros. Muy bien. Y pues prácticamente esto sería todo. Vamos a continuar con Frida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Soshiwa, por tan interesante presentación. Y mientras los médicos asistentes nos envían las dudas e inquietudes sobre el tema, deseo hacer una mención sobre Nilmed, nuestro patrocinador del día de hoy, y en especial de su línea de productos Sinus Rings. Nilmed es una empresa global especializada en productos de cuidado nasal y sinusal, con sede principal en Santa Rosa, California, Estados Unidos, y presencia internacional, incluyendo la distribución en México y en otros países de Latinoamérica. Entre sus productos más reconocidos se encuentra el kit de Sinus Rings, un sistema de irrigación nasal salina que combina una botella de enjuague con sobres de mezcla salina. Este producto está formulado para facilitar la limpieza de las fosas nasales, ayudando a eliminar mucosidad, alérgenos e irritantes y congestión nasal, resfriados y otras afecciones respiratorias benignas. Sinus Rings se utiliza para lavados nasales diarios o terapéuticos como parte de la higiene nasal personal o para apoyar el tratamiento de afecciones respiratorias leves. Su uso es común en hogares, especialmente durante temporadas de alergias o resfriados, y es recomendado sujetando la cabeza hacia adelante y permitiendo que la solución salina irrigue suavemente los conductos nasales. ¿Cómo se utiliza? Se prepara la mezcla de un sobre de solución salina con agua tibia en la botella diseñada para tal fin. La posición es de pie. Se inclina la cabeza hacia adelante sobre un lavabo. Se inserta la punta en una fosa nasal, se aprieta suavemente para permitir que la solución fluya a través de la cavidad nasal y salga por la otra fosa nasal, eliminando la mucosidad e irritantes.
Se repite el proceso en la otra fosa nasal hasta completar la irrigación deseada. Este método de irrigación nasal es respaldado por estudios de medicina como una forma efectiva de mantener limpias las vías nasales y mejorar la respiración en personas con congestión o irritación nasal. Para más información sobre el portafolio de productos Nilmed o sobre la línea de Sinus Rings, les invitamos a visitar el sitio web o a ponerse en contacto con su representante a través de la plataforma de Connecting. Ahora sí, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, nos preguntan, la doctora Evelyn Paola Redondo Contreras. Buenas noches, gracias por su plática, doctor. Me gustaría saber en qué situaciones debemos hacer uso de las soluciones hipertónicas y qué ventajas nos ofrece sobre las isotónicas. ¿Qué opina sobre indicar los lavados versus con horario, tomando en cuenta la irritación que podría generar el exceso de lavados? Gracias. Bueno, aquí recapitulando el tema de en qué momento ocupar hipertónico o isotónico, prácticamente es isotónico mantenimiento, hipertónico exacerbación, ¿no? De entrada. Ahora, relacionado justo en qué dosis. Generalmente en una exacerbación depende mucho de cada paciente, porque podemos llegar a indicar idealmente al menos cada 12 horas en exacerbación. No sé, en una rinitis alérgica. Pero, por ejemplo, si hablamos de una infección respiratoria, sabemos que en una infección respiratoria lo más incómodo es a lo mejor la congestión, la rinorrea, y es mucho más frecuente el hecho de que tengamos que hacer la limpieza. Por ejemplo, en una rinitis por infección, una infección respiratoria, al menos hay que hacerla cada 4 o 6 horas durante el tiempo que dure el proceso de la infección, ¿no? Que al menos serían unos 7, 10 días. Y, por ejemplo, ya que estamos fuera de este proceso de la exacerbación, lo ideal es mantener la limpieza como a demanda, ¿no? Que aquí nos pregunta la doctora si es necesario con horario o solo cuando haga falta. Por ejemplo, yo lo que hago con un paciente ya que está fuera de la exacerbación en el mantenimiento, le digo, idealmente habría que lavar una vez, pero pues sabemos que a veces el paciente es un poco complicado que lo haga todo el tiempo. Entonces, yo lo que les digo es, bueno, escucha tu nariz. Si tú sientes que hay escurrimiento, congestión, por lo que sea, cambio de temperatura, aromas, perfumes, algún estímulo, en ese momento hacer la limpieza, ¿no? O si al menos, no sé, tiene una limpieza al día y en algún momento tiene contacto con, no sé, un parque, un bosque y sabe que es alérgico al árbol, a un fresno. Y ahorita estamos en época de fresno, pues al momento que regresa a su casa, pues que realice una limpieza adicional. O no sé, ahorita que estamos sacando cosas de Navidad, hay polvo, hay esporas de hongos. Entonces, en ese momento hacer limpieza adicional y no necesariamente como un horario. Yo les digo a los pacientes también que hay que empezar a ver la limpieza como una limpieza de dientes. O sea, no algo que obligatoriamente se debe de cumplir con un horario, ni tampoco algo que tenga que ser visto como un medicamento, que es a lo que voy. ¿Ok? Y bueno, aquí generalmente lo que nos pregunta en la última parte es si puede llegar a causar irritación. Yo les digo mucho, depende del paciente, porque por ejemplo, ahorita que tengo crisis por rinitis alérgica, hace frío, eh, tenemos una infección respiratoria, no sé, muchas cosas que pueden causar inflamación, la nariz se reseca. Entonces, tenemos que valorar en cada paciente. O sea, no sé si sé que tengo que lavar y desinflamar, empiezo una vez al día, dos, y si veo que empieza a resecar, pues puedo bajar la tonicidad, la concentración de la sal o espaciar un poquito más la limpieza. Y que también, bueno, podemos ocupar alguna medida que pueda hidratar la mucosa, ¿no? También no es como indicación para poder tener que retirar la solución. Gracias, doctor. Aquí tenemos la siguiente. Buenas noches, doctor. ¿Cuántas veces a la semana recomendaría a un adulto mayor el acudir al baño de vapor, el cual tiene antecedentes de rinitis vasomotora, con tratamiento de corticosteroide tópico y antihistamínico? Del doctor Antonio Enrique Hernández Martínez. Bueno, aquí yo creo que realmente no hay como una respuesta absoluta, ¿no? Justamente lo que les decía, depende de cada paciente.
Aquí, por ejemplo, esto de rinitis vasomotora era como actualmente hoy le conocemos a la rinitis por hipersensibilidad. Es esta respuesta excesiva a estímulos, ¿no? Como el calor, por ejemplo, que puede existir en un baño de vapor. Depende de cada paciente, porque si el paciente está muy sintomático, pues yo le diría, pues hay que evitar el contacto con ese algo, ¿no? Evitar el exacerbante. Pero bueno, por ejemplo, en este tipo de cosas o el paciente que come picante y eso le causa rinitis gustatoria o algún otro tipo de rinitis que es por algún factor físico-químico, yo les diría el menor número de ocasiones. Porque, por ejemplo, aquí en la pregunta que nos hacen, puede ocupar un corticoesteroide, pero puede ser que tampoco controle del todo el proceso de la inflamación, ¿no? De ese tipo de síntomas. Entonces, pues yo les diría depende de cada paciente. De acuerdo, doctor. Nos dice la doctora Martínez, buenas noches, doctor. Quisiera saber qué opina acerca de las vaporizaciones con agua caliente y también sobre las nebulizaciones con solución salina como parte de la higiene nasal, tanto en resfriados comunes como en rinitis alérgicas. Puede llegar a ser como una alternativa al tratamiento, pero no sustituye a la limpieza nasal. O sea, realmente lo que les explicaba en la presentación es que una solución, por ejemplo, en el alto volumen, lo que hace es generar efecto de arrastre, que no pasa igual como lo que hacemos con una vaporización o una nebulización, porque sabemos que en la nebulización, por ejemplo, lo que hace justamente el nebulizador, pues es generar, depende de la forma en la cual genere la nebulización, ya sea, por ejemplo, por vibraciones, que las partículas pues se puedan distribuir, pero generalmente es como algo superficial, o sea, no genera este arrastre que tendría que ocurrir con la limpieza. Se puede ocupar, también ayuda, por ejemplo, a favorecer un poquito, perdón, la expectoración, pero no sustituye al tema de la limpieza. Por temas de tiempo, doctor, vamos a contestar 2 preguntas más. Ok. La doctora García nos pregunta, bueno, buenas noches, muchas gracias por el excelente tema. Mi pregunta es si hay alguna contraindicación para los aseos nasales y también si hay alguna edad en la cual no sean recomendables los aseos nasales. Ok, bueno, comenzamos con la segunda pregunta y pasamos a la contraindicación. Realmente no hay, digamos que una edad establecida para la limpieza, porque podemos ocuparla desde un recién nacido hasta un adulto mayor, pasando por grupos de mujeres embarazadas o en etapa de lactancia. Lo que hace que cambie el cuándo o por qué ocuparlos, sobre todo tiene que ver con el tipo de dispositivo. Que generalmente, bueno, no sé, en un recién nacido no voy a ocupar un alto volumen. En un recién nacido puedo ocupar gotas o un bajo volumen, ¿no? Y conforme va pasando los años, pues ya es mucho más fácil ocupar un alto volumen. Pero por la naturaleza de la limpieza, que es agua, sal y bicarbonato, no hay contraindicación. Y con el tema, perdón, una edad de inicio, pero con la contraindicación, digamos que es algo muy relativo. Eh, digamos que no hay como un consenso que nos diga cuándo sí o cuándo no, pero podemos llegar a tener más bien como precauciones, como contraindicaciones relativas. La primera que digamos que hay quien está en pro y en contra es la limpieza nasal en otitis media. Hay quien contraindica el uso, pero hay incluso estudios que te recomiendan que en una otitis media continúes la limpieza nasal. Entonces, digamos que queda mucho a criterio del médico, pero digamos que es una contraindicación relativa. Y sobre todo lo relacionado con dispositivos de alto volumen, sería una contraindicación absoluta pacientes que tengan alguna condición neurológica que los haga estar postrados, porque obviamente pues no se pueden incorporar y no podemos ocupar un alto volumen porque puede broncoaspirar el paciente. Entonces sería como la única contraindicación que deberíamos de tener presentes, ¿vale? Realmente hay niños muy pequeños, 2 años, que puedan ocupar un alto volumen y no pasa absolutamente nada. De acuerdo. Nos pregunta el doctor Adolfo Méndez Hernández, ¿la solución salina con bicarbonato está disponible comercialmente o cómo se prepara? Sí, justamente de la marca que les presentaba, que justo es el Sinofins de Nilmet, ya contamos con la botella
y los sobrecitos que contienen el bicarbonato de sodio y la sal, el cloruro de sodio. Entonces aquí prácticamente la ventaja que tenemos es que realizando la mezcla de los sobres tenemos una concentración ya sea isotónica o hipertónica, depende de la cantidad de sobres, pero a lo que voy es que la solución es una solución estandarizada. Esa es una ventaja que hoy en día tiene este tipo de productos porque lo que anteriormente se hacía era que de forma pues como muy artesanal a veces se agregaba en un litro de sal, en un litro de agua, perdón, 2 cucharadas de sal y una de bicarbonato. Y que incluso en el mismo paciente, pues cada vez que hacía esta mezcla no era la misma cantidad. Entonces, digamos que eso hace que la concentración sea diferente y obviamente el efecto que se obtiene en el paciente. Entonces, lo ideal pues es optar por ocupar ese tipo de soluciones estandarizadas donde cada vez que yo realizo la mezcla, sé que voy a tener el mismo efecto terapéutico. Y para finalizar, doctor, bueno, nos pregunta la doctora Diana Mireya Romero Martínez, ¿estos dispositivos existen para pacientes pediátricos? Sí, también de la marca de Sinopharm, de Nilmed, está presentación de adultos, 240 mililitros, y está la presentación de niños, que son 120 mililitros, que recordemos, arriba de 100 son alto volumen. Finalizamos así esta sesión virtual, no sin antes agradecer al doctor Juan José Soshiwa por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos y responder a todas las dudas de nuestro auditorio. Doctor Juan José, antes de despedirlo, ¿le gustaría dar algunas palabras finales al auditorio? Pues que muchísimas gracias por acompañarnos en la totalidad de la sesión y bueno, esperar que justamente esto les sea de mucha utilidad en su práctica cotidiana y justamente empezar a ver esto que parece realmente algo muy sencillo como lo que realmente es, ¿no? Un tratamiento totalmente complementario que día a día pues va teniendo mayor o va generando mayor conocimiento para que podamos tener pues ese beneficio en los pacientes. Le agradecemos mucho, doctor. Muy buenas noches. Agradecemos también a todos los médicos de la red de Connectimed e invitados por su atención y participación durante esta sesión. Les comentamos que al término de esta sesión, el equipo de Connectimed les hará llegar un email con un artículo relacionado con el tema de la ponencia, en el que también encontrarán un botón para entrar en contacto con el representante de NILMED. Les agradecemos por acompañarnos en la recta final de este año que está por concluir y al que le damos cierre con la sesión virtual del día de hoy. Connectimed dará una pausa con motivo de las celebraciones de fin de año hasta el día 7 de enero del 2026, en que se retomarán las actividades virtuales. En nombre de todo el equipo que hace posible estos eventos, les enviamos los mejores deseos para las fiestas de fin de año. En estos momentos aparecerá un botón en la parte superior de la pantalla que los llevará a una breve encuesta que solo les tomará un par de minutos de su tiempo, en la que podrán enviarnos su opinión sobre este evento. Agradeceremos muchísimo sus comentarios. Reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.